Damos gracias a Dios nuestro Padre Celestial que nos permite estar en esta hora en presencia de nuestro buen Dios Todopoderoso para compartir con todos vosotros un mensaje titulado La humildad. Primeramente diremos que nuestro Dios es un Dios humilde. Él se humilla para mirar la tierra y ofrecernos su grande misericordia. A pesar de que somos un mundo pecaminoso, Dios nuestro Padre nos dio a su Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos del pecado. El Altísimo y Soberano Dios es el mejor ejemplo de humildad y de amor para con todos nosotros. Jesucristo, su Hijo, es el ser más bueno que ha existido en la tierra. Y Él es el que nos dice a todos que aprendamos de Él, porque Él es el único manso y humilde de corazón por excelencia. Por esto leemos en Mateo capítulo 11 versos 28 al 30 que dice: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es solo la humildad la que nos lleva a hacer bien al prójimo, a servirle por amor. Por eso Cristo mismo dijo: Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, verso 27. El Señor Jesucristo mostró perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, considerándolo en todo como superior a Él. La humildad nos lleva a obedecer a Dios y a servir al prójimo, pues la humildad es servir por amor. La práctica de la humildad también es una de las principales cualidades de todos los santos que son participantes de la novia de Jesucristo. Es necesario saber que la humildad no es cobardía ni debilidad, no es miseria, no está asociado a lo malo, ni a lo pobre o sucio, como muchos piensan. La humildad se puede lucir tanto en la riqueza como en la pobreza. La humildad no es una condición, sino más bien una virtud maravillosa de Dios que trae bendición y no maldición. Dios recompensa a los humildes. Por esto dice Proverbios 22, versos 4: Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Vemos que lo contrario a la humildad es el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez. Por esto es que nuestro Dios no escucha las oraciones de los orgullosos y altivos, pero sí atiende al clamor de los humildes y bendice a los humildes. Por esto dice 1 de Pedro 5, verso 5: Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el Salmo 138, verso 6 también dice: Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Sabemos que nuestro Dios es alto y sublime. Él es demasiado grande y maravilloso, pero también es humilde y ama a la humanidad. Por esto vemos en Isaías 57, verso 5: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Vemos que la humildad atrae a Dios y el orgullo lo repele. En la Biblia encontramos muchos contrastes entre el orgullo y la humildad. Por esto dice Santiago 4, verso 6: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
En Lucas 14, versos 11 dice: pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En Proverbios 29, versos 23 dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. En el Proverbio 16, verso 19 dice: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios 16, versos 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Santiago 4:10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En la palabra de Dios vemos que por el orgullo y la soberbia vienen todos los demás males y nos afectan a todos los hombres. Hasta al mismo orgulloso le destruye. Por causa del orgullo es que vemos muchos pleitos, maltratos, competencias, violencias, divorcios, venganzas, envidias, calumnias y una infinidad de males. A la gente orgullosa les gusta aparentar, por eso compiten para ocupar los primeros puestos. Buscan la fama, los aplausos, la publicidad, estar en las fotos, las buenas ropas, porque aman la superficialidad de la vida, que son de poco valor, porque están engañados por el sistema de tinieblas de este mundo, el cual nos perturba a todos, aunque no nos demos cuenta. Por eso es que en este mundo hay pocos exaltados y admirados, pero la mayoría de los hombres somos humillados, maltratados, desechados por un sistema contrario a la voluntad de Dios. En el reino de Dios nosotros buscamos excelencia, eficiencia, pero sin competencia, sino más bien con respeto, con honra y unanimidad, porque todos los hombres somos iguales ante el Dios justo y perfecto. Él no hace distinción ni acepción de personas. Los humildes no se sienten importantes ni menos superiores. Los humildes no compiten con otros, sino que consigo mismos para la gloria de Dios. Dios mismo nos llama a todo su pueblo a la humildad. Por esto dice en 2 de Crónicas 7, versos 14: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios nos bendice a todos los hombres, buenos y malos, pero hay una comunión maravillosa para todos aquellos que aprenden de Él y viven como Él quiere. Por esto nos dice en 1 de Pedro 5, verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Dios nos concede su bondad inmerecida si nos humillamos. En este mundo muchos, para engañar, muestran una actitud religiosa superficial, farisaica, de falsedad. Muestran una falsa austeridad con extraños propósitos. Por eso que estos siempre caen bien y son aprobados por los hombres, pero nunca delante de Dios, que prueba los corazones. Por eso su aparente humildad aparece solo cuando les sirve para conseguir lo que desean. La humildad genuina es la humildad de corazón, la que agrada a Dios. El que es humilde no atrae debida atención a sí mismo, ni a sus actitudes, no publica sus obras, ni hace alarde de sus éxitos. El humilde permanece anónimo y siempre ocupa el último lugar para servir de la mejor manera a todos, sin esperar nada a cambio. La humildad establece la manera perfecta de relacionarnos, sin ofensas, sin maltratos, más bien con buenas maneras,
porque la humildad nos beneficia a todos, en todo sentido, en donde quiera que nos movamos. La humildad no admite jactancias, ni busca fama ni gloria de hombres, sino más bien solo es para hacer la voluntad de Dios y para engrandecer su reino. La Biblia nos enseña que la humildad nos ayuda a obtener la guía y la presencia divina en todo tiempo. La humildad es el mejor ornamento y la mejor garantía de buena presentación y de respeto. Los cristianos humildes respetan a su prójimo, de toda nación, de toda clase y de diversos antecedentes. Por esto Pedro dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. También la humildad nos ayuda a aceptar y a soportar la disciplina, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida son las reprensiones del que te instruye. Dice Proverbios 6, verso 23. La humildad cristiana hará que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Toda la iglesia de Cristo tenemos que ser humildes. Por haber nacido de Dios, llevamos sus rasgos divinos. Por eso tenemos el deber de humillarnos cada día. Como dice la Escritura, Santiago 4, versos 10. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La humildad es el deseo de agradar a Dios y de servir a los demás por amor. Es la modesta sumisión sin quejas ante los daños hechos por otros. La humildad nos lleva a sonreír y a perdonar todo daño. Tenemos que ser tranquilos, honestos, sumisos a la voluntad de Dios. Debemos trabajar tras las escenas sin estar a la vista para llamar la atención. No debemos preocuparnos por las opiniones de los demás. Más bien debemos preocuparnos por crecer en la gracia y alcanzar el favor de Dios, sin imprudencia, sin suposiciones, y no pensar en nosotros mismos, sino que debemos ponernos por debajo de los demás, porque no debemos menospreciar a nuestros prójimos. Más bien debemos tener compasión de todos los hombres, porque nadie está libre de pecado ante un Dios santo. Tenemos que aprender a respetar los sentimientos de los demás, sabiendo que nadie puede hacer nada sin Dios. Por eso todos nosotros no debemos buscar nuestra propia voluntad, sino más bien que se haga la voluntad de Dios en todo. Los humildes no pueden hacer nada sin su Padre Dios. No estamos llamados para dirigir, sino para depender de Dios como niños en todo. Debemos recibir instrucción, orientación y liderazgo de Dios, de su palabra. Tenemos que humillarnos para aprender a amar, porque el amor nace de un corazón humilde y nos lleva a la perfecta relación con los demás. Por esto dice Filipenses 2, versos 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Solo la humildad nos une y nos asocia para hacer la voluntad de Dios. El cielo está lleno de personas humildes. Ahí nadie compite por el primer puesto, ni por llamar la atención, porque no es necesario. Dios cumple todas las necesidades y cuidados de todos los humildes. Todos los que como Cristo manifiestan un espíritu manso, sumiso y humilde, pertenecen a Dios y son exaltados a su debido tiempo. La sencillez semejante a la de un niño, la inocencia y no guardar rencor son evidencias de la verdadera humildad. Nuestro buen Dios manda a todos sus santos que se humillen bajo su poderosa mano, que todos se vistan de humildad. Colosenses 3, versos 12. Y vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Nosotros tenemos que andar con toda humildad en estos últimos días. Por esto dice Pablo a los Efesios en capítulo 4, versos 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Algunos piensan que los dones espirituales o los ministerios exaltan a la persona que la posee. Por eso lo buscan con empeño. Pero la verdad es que el que recibe los dones o ministerios superiores tiene que humillarse más, tiene que crucificar su carne y entregarse más a Dios. Dios no nos da sus dones para promover nuestras propias metas y aspiraciones, sino tan solamente para su gloria y para su alabanza. Por esto es que sin humildad no se puede agradar a Dios, no se puede hacer la voluntad de Dios. Todos necesitamos humillarnos y orar a Dios para que nos ayude a ser humildes, para que Él nos enseñe a portarnos como es correcto y no como nos da la gana. Nosotros los cristianos estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en un mundo de apariencia, en una sociedad de marketing que solo busca de generar una buena impresión y la mejor imagen, donde la humildad no tiene ningún valor, donde la humildad no tiene ningún valor para los hombres. Sin embargo, ella es la mejor virtud, ignorada y desechada por los hombres, pero es la virtud más preciosa y agradable delante de Dios. La humildad es el camino para llegar a Dios. Es negarse a sí mismo para andar en la justicia y santidad de la verdad, desde ahora y hasta la eternidad. Por esto vemos que Cristo Jesús nació en un pesebre, creció en el anonimato y por vivir y predicar la verdad lo condenaron, lo crucificaron y lo mataron. Pero Él venció la muerte y resucitó al tercer día. Subió a la diestra de Dios y fue declarado por Dios su Padre como el Cordero inmolado, único Salvador de todos los hombres. Por eso humillémonos en su presencia, sabiendo que Dios es un Dios de los humildes, que se someten a su soberana voluntad desde ahora y para siempre. Gracias, Señor nuestro Dios, por enseñarnos tus secretos y grandes maravillas. A todos nosotros, tu pueblo, tus pequeños que nos refugiamos bajo la sombra de tus alas, en todo tiempo y por siempre. Aleluya. Amén. Gracia y paz a vosotros.